Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a retomar la unidad número 3, teoría de la producción, y en este caso vamos a ver la función de producción total. En este caso tenemos el ejemplo del trigo. Fíjense que la función de producción con un factor variable que es trabajo, es decir, que va a ir aumentando los trabajadores en cada nivel de trabajo, pero voy a tener un factor constante que va a ser el factor capital. En lo que es la producción de trigo, por ejemplo, el factor capital puede ser que se van a usar 2 o 3 rastrillos, que va a haber una cantidad limitada, va a haber palas, 3 palas, ¿sí? Va a haber una parcela de tierra, una cantidad de semillas, pero esto va a ser constante, no va a variar. Acá tenemos la función de producción, acá tenemos la Q, que esto me va a dar, ¿sí?, la cantidad total de producción que yo voy a tener en base a esta función de producción que vamos a ver con los factores productivos que yo voy a tener en este momento para producir, y teniendo en cuenta también que voy a tener una tecnología disponible en el momento. Acá la L representa el trabajo, los trabajadores, la K es el capital, la T es la tierra y acá tenemos la H, que es la iniciativa empresarial, ¿sí? Bueno, tenemos este ejemplo donde acá en la tabla yo les voy a señalar que tenemos el número de parcelas. En la parcela 1 yo voy a tener un trabajador. Ese trabajador me va a dar 10 toneladas de trigo. En la segunda parcela yo voy a tener un trabajador más, o sea, 2 trabajadores y me va a dar 24 toneladas de trigo. En la parcela número 3 voy a tener un trabajador más y me va a dar 39 toneladas de trigo. Fíjense que yo en cada un número de parcelas voy aumentando un trabajador más, porque este es el factor variable. ¿Sí? Tengan en cuenta que a medida que yo voy aumentando, si los trabajadores me va a producir una determinada cantidad de producción. Acá en el cuarto trabajador tengo 52 toneladas, cuando tengo 5 trabajadores 61, cuando tengo 6 trabajadores me van a dar 64 toneladas, cuando tengo 7 trabajadores 65 toneladas, y fíjense que acá donde tengo en la parcela número 8 trabajadores, me da 64 toneladas de trigo. Fíjense que disminuyó la producción total que me dio, ¿sí?, ese trabajador más. Entonces acá, cuando yo no voy aumentando el factor capital, o sea que siempre tengo la misma porción de tierra con las mismas herramientas, en algún momento los trabajadores se van a empezar a molestar o van a quedar ociosos porque no van a tener con qué herramientas trabajar, ¿sí? Entonces el producto total es la cantidad de producción que se obtiene para diferentes niveles de trabajo, ¿sí? Estos son los diferentes niveles de trabajo y esta es la producción que se obtiene. Bien, ¿qué tengo que hacer con esta tabla? Yo ahora la voy a tener que graficar, ¿sí?, para ver si la curva de producción que me dio esta función. Entonces lo que voy a representar, fíjense que acá tengo un eje cartesiano donde tenemos la cantidad de producto, la producción total de este eje, ¿sí? Y del otro eje tenemos la cantidad de trabajadores. Fíjense que acá tengo 1, cuando tengo 2 trabajadores, 3, 4, la producción que me va a hacer. Y bueno, traslado, ¿sí?, este conjunto de valores. Cuando tengo 1, ¿sí?, me va a dar 10 toneladas. Cuando tengo 2, ¿sí?, me va a ir aumentando acá, y así todos estos puntos los voy a ir uniendo, ¿sí?, una vez que lo trasladé, ¿sí?, al eje cartesiano, y acá tengo, ¿sí?, el producto total, ¿sí? Esta está representada, ¿sí?, la tabla con el conjunto de valores que yo trasladé, y así me quedaría representada la función de producción en el eje cartesiano. Bueno, seguimos con el producto medio. Fíjense cómo se representa con una P y una M mayúscula y la E minúscula. La productividad media es la cantidad de producto por unidad de factor. Generalmente se habla de producción por trabajador empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a calcular cuánto me va a rendir cada trabajador, cuán eficiente es ese trabajador, ¿sí? Es el cociente entre la productividad total y el número de unidades de trabajo utilizada.
¿Cómo lo voy a calcular entonces? Fíjense que acá está producto medio, el producto total, dividido la cantidad de trabajadores. La L representaba al factor trabajo. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener que hacer, ¿sí?, una división para calcular, ¿sí?, cuánto me va a producir cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tenemos que tener una calculadora, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer cuentas. Entonces, 10 dividido 1, 10 toneladas de trigo me va a dar a este primer trabajador. 24 dividido 2, fíjense que yo tomo el producto total dividido la cantidad de trabajadores, acá me va a dar 12 toneladas cada uno de los trabajadores. 39 dividido 3 es 13 toneladas me va a dar cada uno de ellos. 52 dividido 4 también sí me van a dar 13 toneladas cada uno de los trabajadores. 61 dividido 5, ¿cuánto me va a dar? 12,2. Fíjense que acá va bajando la producción de cada uno de los trabajadores. 64 dividido 6 me va a dar 10,7. Y acá voy disminuyendo cada vez más. 65 dividido 7 es 9,3 y por último 64 dividido 8 me da 8 redondo. Acá lo que tenemos sí es la nueva tabla donde yo calculé el producto medio. ¿Cómo lo voy a trasladar, sí, al eje cartesiano? Bueno, de la misma manera hacemos sí un eje cartesiano donde de este lado voy a tener la cantidad de producción y de este lado yo voy a tener el número de trabajadores y entonces voy pasando este par de valores, ¿sí? Donde tengo 1, 10 toneladas, donde tengo 2 es 12. Fíjense que acá yo hice, ¿sí?, otra escala de valores para que no se me amontonaran todos los valores acá abajo. Hice de 1 en 1. Y bueno, una vez que ya trasladé todo este conjunto de valores, lo que hago, sí, voy a unir todos estos puntos y obtengo, sí, la curva del producto medio. Esto sería producto medio, es lo que me va a dar, ¿sí?, cada uno de los trabajadores la cantidad. Fíjense que el producto medio llega, aumenta hasta un determinado nivel, después hay una meseta, ¿sí?, y después comienza a disminuir. ¿Sí? Esto sucede porque a la medida que yo no voy aumentando el factor capital, ¿sí?, como les dije anteriormente, este factor trabajo quedarían algunos ociosos o se amontonarían y esto hace que la producción vaya en disminución. Bueno, ahora nos encontramos con el producto marginal, cómo se representa con una P y una M mayúscula y la G minúscula. ¿Y qué me indica? El aumento de la producción que se obtiene al añadir una unidad de trabajo más al proceso. Se trata de ver cuánto agrega un nuevo trabajador al producto total, es decir, este último trabajador incorporado a la producción, ¿cuánto me produce? La productividad marginal se calcula dividiendo la cantidad que se incrementa al producto total por el número de unidades que se han añadido al proceso de producción del factor variable. Fíjense que acá lo tengo representado. Producto marginal dividido la variación o el incremento del producto total dividido la variación, ¿sí?, de la cantidad de trabajadores. Fíjense que yo como acá en un nivel a otro yo voy aumentando de a un trabajador, siempre va a ser dividido por 1. Entonces, lo que tengo que hacer nada más es calcular esa variación de un nivel a otro, que es esto lo que me está representando acá. ¿Sí? Entonces yo, fíjense, en el primer nivel yo tengo la producción de 10 toneladas de trigo. ¿Sí? Acá en 10 vamos a poner porque es esta variación. Si antes tenía nada, ahora tengo 10. Me varió en 10 toneladas. Cuando yo tengo un trabajador más, ese trabajador más, fíjese dónde aumenta la producción. De 24 a 10, ¿cuánto me aumentó? Lo que termino haciendo acá es una resta para darme cuenta cuánto me varió de un nivel a otro. De 10 a 24 es 14 toneladas la que me varió de un nivel a otro. Cuando yo tengo
el tercer trabajador que incorporo a la producción, tengo 39 toneladas, la variación es de 15. ¿Qué es lo que hice? 39 menos 24 son 15 toneladas que me fue variando. Y así, fíjense que voy haciendo, ¿sí?, esta resta, donde yo después tengo 13, cuando hago 52 menos 39 me da 13, cuando hago 61 menos 52 me va a dar 9, cuando hago 64 menos 61 me va a dar 3, cuando hago 65 menos 64 me da 1, y fíjense que acá, cuando me disminuye, me va a dar un número negativo, ¿sí? Porque 64 le tengo que restar 65, me va a dar menos 1. Bueno, esto ahora lo vamos a representar como hicimos, ¿sí?, en los anteriores ejemplos, ¿sí?, en el gráfico, en el eje cartesiano, donde yo voy acá, ¿sí?, poniendo cuando tengo un trabajador, ¿cuánto me da? Ese último me va a dar, ¿sí?, 10, ¿no? Entonces yo lo tengo que poner acá, ¿sí?, 10. Cuando la segunda incorporación me da 14, la tercera me da 15, y así yo voy hasta que me va a dar negativo. Fíjense que el octavo me va a dar un número negativo, me va a dar por acá, ¿sí? Yo lo voy anotando acá y acá voy a unir, ¿sí? Y fíjense cómo me va a quedar esta curva del producto marginal, ¿sí? Me va a dar en un momento negativo, que estoy perdiendo, ¿sí?, ahí en el número de producción. Entonces, así quedaría representada, ¿sí?, el producto marginal, ¿sí? Acá tenemos el producto marginal, que en un momento va en aumento, ese último trabajador incorporado, pero después empieza a descender, ¿sí? Entonces acá lo que tiene que hacer el empresario es empezar a evaluar si le conviene o no seguir sumando trabajadores y hasta qué nivel de producción sería óptimo, ¿sí?, producir.